Hola, ¿cómo están? Bueno, el hombre que rescató a María Corina Machado en alta mar, cuando el bote que llevaba a María Corina se encontraba perdido, sin GPS, el hombre que la llevó a Curazao, salvándole la vida, ha dado una entrevista. Se llama, y es un héroe, Brian Stern. Él fue contratado por un grupo de donantes venezolanos que prefieren mantenerse discretamente en el anonimato, para diseñar, planear y sobre todo ejecutar la operación de rescate de María Corina Machado desde Venezuela, Caracas, donde se hallaba en la clandestinidad hace año y medio, llevándola hasta Oslo, Noruega. No fue, por tanto, como yo había sospechado, una operación de la CIA, aunque el gobierno de Trump estaba en permanente contacto con este operador independiente, este rescatista profesional, este veterano de guerra, que sirvió admirablemente en las fuerzas militares de Estados Unidos, fue condecorado con el Corazón Púrpura, participó en la operación para capturar o dar de baja a Bin Laden, y una vez que se retiró de las fuerzas militares, con todos los honores, este héroe discreto al que ahora rendimos homenaje, este avesado, intrépido guerrero que rescató a María Corina Machado de alta mar, llamado Brian Stern, fundó hace 4 años, en 2021, una empresa de rescate de personas en apuros. La fundó originalmente para rescatar a numerosos estadounidenses que se encontraban en Kabul sin poder salir porque Biden había retirado intempestivamente la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, y esto había provocado que muchos estadounidenses no tuvieran cómo salir. Entonces Brian Stern fundó su empresa de rescate, llamada Toro Gris o Grey Bull, una empresa originalmente basada en Tampa, en la Florida. Una empresa que desde entonces dirigió y ejecutó muy exitosamente operaciones de rescate, no solo en Afganistán, pero también en Ucrania, en Israel, en Gaza, en Hawái. Entonces, cuando hablamos de Brian Stern, hablamos de un profesional de la guerra y de un experto consumado en sacar a gente del ojo del huracán, salvándole la vida. Fue por eso, supongo, que el viernes pasado, hace apenas una semana, cuando él estaba en Aruba esperando un vuelo a Miami, lo llamaron y le dijeron que él era el hombre, que los venezolanos que habían hecho unas donaciones significativas para rescatar a María Corina y llevarla a Oslo, habían elegido a él. Brian Stern, héroe de guerra, corazón púrpura, fundador de Grey Bull Rescue, los rescatistas del Toro Gris. A partir del viernes pasado, y en apenas 4 días, Stern y su gente diseñaron el plan. El plan tenía 3 etapas. La primera era terrestre, llevar a María Corina en un coche que no llamara la atención, con 2 individuos que no fueran estadounidenses, que fueran venezolanos, que hablaran como venezolanos, desde el escondite, desde la madriguera de María Corina, en algún lugar de Caracas, hasta un punto
en la costa venezolana no muy lejos de la isla de Curazao. Esa travesía terrestre fue larga, fue prolongada. Según ha relatado Stern, María Corina y sus 2 ayudantes o guías o rescatistas, en este coche no demasiado lujoso, tardaron más o menos 10 horas en llegar a la caleta de pescadores, al punto en la costa venezolana desde el cual debían salir. Ahora, en la segunda etapa del rescate, por vía marítima hasta Curazao. En el trayecto terrestre pasaron numerosos controles o alcabalas. María Corina iba con peluca disfrazada, por suerte nadie la reconoció. Pero lo peor estaba por venir. Ellos debían salir el martes, este martes pasado, martes que venía siendo 9 de diciembre, muy tempranito, en un precario, deliberadamente precario, escogieron un bote de pescadores precario para no llamar la atención, ¿verdad? Debían salir con las primeras luces del amanecer de esa caleta de pescadores y dirigirse a un punto en alta mar donde estaría esperándolos Brian Stern con un barco más grande de 31 pies, un barco de consola central. El barco de consola central es aquel donde el puesto de mando está en la mitad de la cubierta. No era tampoco un barco demasiado lujoso ni llamativo. Estos barcos cuestan nuevos $400,000 más o menos, usados cuestan la mitad. Entonces, Stern esperaría a la barcaza de pescadores en un punto preciso acordado en alta mar para que allí María Corina subiera a su barco de consola central y él ya la llevara hasta Curazao. Recuerden, esta travesía marítima debía hacerse de día, saliendo al amanecer de la costa venezolana. Y debía tomar no más de 3 horas, ¿no? Porque eran más o menos, unos 200 kilómetros. Pero ocurrió el primer imprevisto, y es que el motor de la barcaza de pescadores, donde irían María Corina y un número no precisado de rescatistas, pero supongo que no demasiados, no era una barcaza muy grande, el motor falló. A la hora que estaban ya echándose al mar, el motor falló. Estaba averiado, estaba estropeado, había que reparar el motor. Perdieron 12 horas, todo el día, martes 9 de diciembre, reparando el jodido motor de la barcaza de pescadores. Cuando salieron, no eran las 6 de la mañana, las primeras luces del amanecer, era el crepúsculo, se estaba poniendo el sol, y entonces salieron de noche, y esta no era la intención era salir de día para encontrar a Stern en alta mar. María Corina pasaba al barco de consola central de Stern y llegaban a Curazao, bueno, más o menos antes del mediodía de ese martes 9, y enseguida en Curazao, María Corina subía al jet privado Embraer que había llegado ese mismo día, martes por la mañana, a Curazao, y desde ahí volaba hasta Oslo. Pero la avería del motor de la barcaza retardó el rescate nada menos que 12 horas y se echan al mar de noche. Peor todavía, el clima era muy adverso. El mar estaba muy picado, muy encrespado, con olas embravecidas de hasta 10 pies y con vientos recios, chúcaros de hasta 50 kilómetros por hora. Han explicado los rescatistas que iban con María Corina que era tan tremendo avanzar entre esas olas tremendas que, como era de noche, no podían medir las olas y de alguna manera surcar las olas, de manera que la barcaza en la que iba María Corina fue violentamente sacudida por el oleaje.
al punto que el GPS primario que llevaban, que era clave para encontrar en alta mar al barco de Brian Stern, se cayó al agua y se extravió. ¿Pueden creer? Desde ese momento, de noche, con mal tiempo, olas enormes de 10 pies, viento recio de 50 kilómetros por hora, cae el GPS al mar y se desata una lluvia torrencial. Todos en la barcaza de María Corina, algunos vomitando, todos empapados, mojados, con la sensación de que el barco de pequeño bote de pescadores estaba a la deriva, estaban perdidos, no tenían GPS, no tenían luces tampoco. Entonces en ese momento dio la impresión de que la travesía, el rescate fracasaría. Y estaban corriendo un gravísimo riesgo de que las olas voltearan la barcaza de pescadores, ¿no? Y estaban ya bastante alejados de la costa venezolana. Ese fue el peor momento de la travesía. Lluvia torrencial, un mal tiempo feroz, el mar picado, encrespado, embravecido, pierden el GPS primario, están extraviados. La barcaza de María Corina está a la deriva. María Corina no llora, no se queja, no protesta. Se mantiene firme, valerosa, una guerrera. 3 horas estuvieron perdidos en alta mar de noche. 3 horas. Con ayuda de las fuerzas militares de Estados Unidos, que tienen ojos en el cielo, detectan dónde está perdido, muy desviado del punto de encuentro con Stern, con Brian Stern, el barquito que llevaba a María Corina, y le dicen a Brian Stern más o menos las coordenadas del barquito, y Stern por fin, con esa ayuda clave, ¿no? Que sin la ayuda, yo creo, de la inteligencia de Estados Unidos, de los ojos satelitales de Estados Unidos, quizás Stern no encontraba esa noche a la barca de pescadores que llevaba María Corina. Stern se aproxima en medio de la noche, gritando María, María. Y María Corina Machado le dice, aquí estoy, yo soy María Corina Machado. Stern se acerca, remolcan la barcaza. María Corina sube al barco de consola central de Stern. Stern la abraza, le da Gatorades, le da snacks, barra de chocolate, barra de granola, le da un suéter seco, porque ella estaba empapada, y Stern, que es un guerrero, un veterano de guerra, un héroe de guerra, ¿no? Dice que las condiciones eran terribles, que nunca en su vida había participado en una operación de rescate tan riesgosa y tan adversa por el mal clima y la avería del motor de la barcaza que retrasó 12 horas la expedición marítima. A partir de ahí ya mejoró un poco la cosa. Stern se dio prisa para llegar hasta las costas de Curazao. Dice que María Corina Machado en ningún momento se quejó, ni protestó, ni lloró, ni vomitó. Y tranquilamente no hablaba del Nobel, sino le hablaba de su hija Ana Corina, a quien no había abrazado en 2 años, Comprendan ustedes que María Corina Machado llevaba 12 años sin salir de Venezuela, prohibida por la dictadura. 12 años sin salir de Venezuela. Comprendan ustedes que María Corina Machado llevaba 2 años sin ver a sus hijos, a su mamá, a sus hermanos. Cuando llegan a Curazao, están, por supuesto, destrozados, exhaustos, ¿no? Entonces necesitan descansar unas horas en un hotel. Esto ya lo había contado, pero ya lo peor había pasado. Lo peor fue esas 3 horas en las que el bote de pescadores, deteriorado, lo eligieron precisamente porque estaba deteriorado, para despistar, para confundir a los cancerberos de la dictadura venezolana, estuvo perdido. Esas 3 horas que el bote de María Corina cae el GPS al agua, se desata una lluvia torrencial y el bote está extraviado, a la deriva, y no saben dónde van a encontrar a Stern en alta mar, de noche, fueron las peores. Ya luego Stern y sus hombres
Él ha dicho que participaron de todo el operativo aproximadamente 30 y pico, casi 40 hombres de su empresa rescatista del Toro Gris. Llevaron a María Corina al Embraer, de fabricación brasileña. Ella abordó el vuelo, despegaron de Curazao, supongo que Stern iba en el avión, supongo, ¿no? Pararon en Maine, en Bangor, Maine, para echar combustible, y desde ahí ya volaron hasta Oslo, Noruega, y llegaron en la medianoche del día en que, por la mañana más o menos, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, había recibido el Nobel. O sea, llegaron, digamos, un día tarde, ¿no? La idea era llegar el martes a medianoche, ¿no? Hora de Oslo, Noruega, pero llegaron el miércoles a medianoche. Y ese retraso se debió, como he dicho, a la avería del motor de la barcaza de pescadores, que les tomó más o menos 10 a 12 horas reparar, y a las 3 horas que esa misma barcaza sin GPS y bajo la lluvia torrencial estuvo perdida. Ahora Stern es un héroe, ¿no? Ha dado una entrevista a CBS News, ha contado todos estos detalles que ha recogido con precisión el Wall Street Journal, ha dado otra entrevista a BBC. Así las cosas, él describe a María Corina como una fuerza de la naturaleza. Efectivamente lo es, ¿no es cierto? Una fuerza indómita, ingobernable de la naturaleza. Y dice que el momento más feliz de su vida fue cuando María Corina, mojada, empapada, trémula, y sin embargo, sin rendirse, subió al bote de la consola central, se abrazaron, y entonces pudo gritar Brian Stern, jackpot, jackpot, jackpot. Así fue entonces la novelesca, cinematográfica operación de rescate de María Corina Machado. Mis respetos y mi honor a Brian Stern y a sus guerreros de Grey Bull Rescue. Y mi pequeña conclusión es que merecen un homenaje, ¿ah? Y que si ellos fueron capaces de sacar a María Corina Machado, no eran más de 40 hombres, yo creo que una empresa como aquella, de guerreros, de héroes de guerra, de profesionales de la guerra, perfectamente podría ser capaz también de sacar en otras circunstancias, claro, ¿no? Capturados en mameluco naranja a los ladrones, a los zampones de la dictadura venezolana. Eso es todo por hoy. Quiero contarles que, para terminar, para recordarles que mañana, sábado 13 de diciembre, y pasado mañana, domingo 14 de diciembre, don Alejandro Cardona, que ha hecho una inmensa fortuna en la Bolsa de Valores de Wall Street, les va a contar cómo ganar dinero en la Bolsa de Nueva York, y él de eso sabe bastante. Es un autodidacta, diseñó un método, al comienzo perdió bastante dinero, algunos millones de dólares, luego fue perfeccionando el método y ahora es un hombre muy rico. Y él les va a contar cómo se hizo rico y cómo ustedes podrían hacerse ricos también. Seminario Creando Riqueza. Reserven un cupo, están todavía a tiempo y ojalá puedan ganar tanto dinero como Alejandro o más y superarlo. Suerte, seguimos.